Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tendremos la reseña del capítulo 991 del manga de One Piece. Por cierto, si no entendiste algo o algo te pareció extraño en este capítulo, no dudes en comentarlo. Si es interesante, lo hablaremos en el análisis de este mismo capítulo. Como siempre, la charla al final, así que arranquemos de una buena vez. El capítulo lleva por nombre Por favor, dejadnos morir. En la portada retomamos la mini historia de Veg y por fin vemos que Pawn se reúne y abraza a sus hijas por primera vez en 26 años. De entrada el capítulo nos sitúa en donde nos quedamos la ocasión anterior, X-Drake frente a Luffy, ambos sobre los Numbers que acaban de mandar a dormir. Lo que acaba de suceder tiene sorprendidos a todos, tanto a piratas como a samuráis, pues no esperaban una traición tan abierta por parte de Drake. Aunque bueno, si me lo preguntas a mí, ellos lo empujaron a este resultado. Como iba diciendo, X-Drake comienza a recordar una conversación que tuvo con Kobe, en donde el rosadito le cuenta que Luffy tiene un gran poder, pues atrae a las personas e inconscientemente terminan por prestarle su fuerza. En una breve charla, el Supernova reafirma sus intenciones de unirse a Luffy para esta pelea contra los Yonkous, pero antes de que pudiera llegar a una conclusión satisfactoria, Zoro ataca a X-Drake, pues este afirma que no puede confiar en él. Franky y Jinbei también se pronuncian, afirmando que incluso en el mundo de los piratas hay reglas de honor, y confiar en alguien que fácilmente le da la espalda a sus anteriores aliados es simplemente una tontería. En ese momento Luffy los interrumpe, pues él cree que está bien y que se les puede unir si él quiere, lo que provoca una reprimenda por parte de sus tres nakamas, pues su capitán es demasiado ingenuo. Después de ver todo esto, Page One y Ulti-chan se molestan y comienzan a abrirse paso entre los samuráis. Page One en su forma completamente transformada y Ulti-chan en su forma híbrida, pero antes de que pudieran llegar hasta Luffy son atacados por sorpresa con una de las técnicas de Usopp, la cual da de lleno en Page One, hecho que sorprende y enfada a su hermana mayor, quien comienza a buscar al culpable. Rápidamente descubre que fue Nami, pues la intrépida gata ladrona afirma ser la cazadora de lagartos por excelencia. Sin embargo, este engaño no dura mucho. Rápidamente descubrimos que Usopp está imitando a Nami para echarle toda la culpa. Sean peras o naranjas, esto termina por enfurecer a los hermanos del Tobiropo, quienes cargan en contra de los dos sombreros de paja. Nuestros valientes protagonistas claro que hacen lo mejor que saben hacer, y es comenzar a huir, mientras son perseguidos por los enfurecidos lagartos. Por su parte, Sanji y Luffy se apresuran, pero son interceptados por el Yonko oculto Scratchen Menapo, quien no tarda en valientemente atacarlos a ambos. Pero su ataque no llega a nada, pues Luffy y compañía se tapan los oídos al instante. Como ya sospechábamos, Appo está a cargo de los Numbers, y está molesto porque han sido derrotados fácilmente, por estar completamente borrachos. Por lo menos es lo que él cree. Yo pienso que igual les hubieran dado una tremenda paliza. Como te iba diciendo, Appo se jacta de lo poderoso que son los Numbers y quiere que a Hacha se le pase la borrachera para que demuestre su verdadero poder. Pero algo tomó por sorpresa al Yonko oculto. Es que Hacha se emociona al ver a Franky Shogun y piensa que es un juguete genial. Al percatarse de esto, Jinbei le dice a Franky que aproveche eso para alejar a Hacha del campo de batalla y así ayudar a los samuráis. Acto seguido podemos ver que el gigante persigue a Franky mientras se alejan de la escena. Una F por Hacha. Es evidente que no podrá contra un verdadero macho como lo es Franky Aniki. Volviendo al tema, Appo no pierde el tiempo y comienza a buscar a otros Numbers, pero desafortunadamente termina provocando a X-Drake y a Zoro en el proceso, quienes lo atacan al unísono sin pestañear. Appo apenas logra evitar los ataques de estos dos y se burla de X-Drake, pues ahora se ha unido al grupo débil de piratas que está por caer en Onigashima, comentario que molesta a Zoro. X-Drake afirma que
nunca le ha agradado el traidor de Apple. Esto provoca un raro giro de los acontecimientos. Los que anteriormente estaban peleando llegan a un entendimiento y deciden unir sus manos para tratar con el otro supernova. Ya saben, nada es mejor para unir a las personas que un enemigo en común, pero antes de que pudieran encargarse de Apo son atacados por sorpresa por una ráfaga de balas, las cuales alcanzan a esquivar por muy poco. Resulta que Queen los atacó desde el podio con una ametralladora. Lo verdaderamente extraño es que X-Ray se sorprende al descubrir las municiones que ha usado la Calamidad para atacarlos. Sin embargo, tenemos que quedarnos con esta duda por lo menos por un tiempo, ya que pasamos al campo de batalla de las Vainas Rojas y Kaido. En el lugar vemos que todos los subordinados de Kaido, incluso el Number Naki, han sido derrotados, ya que está tirado en el suelo y tiene heridas graves, incluso uno de sus colmillos está roto. Sin embargo, ha conseguido derrotar a muchos de los Minks en su forma Sulong, él solo. Cuando Jack está a punto de ser asesinado por los dos líderes de la tribu Mink, Kaido se interpone en su camino. La Calamidad, hecha pomada en el suelo, se disculpa con su capitán, pero Kaido lo consuela diciéndole que sus enemigos eran demasiado fuertes para él. Tras las palabras de Kaido, por fin tenemos una vista completa de Inuarashi y Nekomamushi en su forma Sulong, en una impresionante página doble. Debo decir que en lo personal me encantó mucho más el diseño de Ino. Y para ustedes, ¿quién de los dos líderes de la tribu Mink se ve mejor? Leo sus opiniones en los comentarios. Volviendo al capítulo, Kinemon agradece a los Mink por su esfuerzo abriéndoles el camino hacia Kaido. El Yonko, por su parte, ordena a Jack dejar el resto en sus manos. Y por fin tendremos el esperado choque entre Kaido y las Vainas Rojas. El Yonko en su forma dragón se dispone a escupirle su rayo de fuego, mientras se burla de las Vainas Rojas ridiculizándolos, preguntándose cuántas veces podrán escapar de su ataque, a lo que Kinemon responde tajante, que ellos nunca pensaron en escapar de esa pelea. El ataque de Kaido se aproxima, pero Kinemon da un paso al frente y se prepara para recibir el ataque de frente. Para sorpresa de Yonko, el samurái no solo logra cortar su ataque por la mitad, sino que también le causa una herida en la boca. Acto seguido, las Vainas Rojas comienzan a hablar al unísono, pues se ha acabado el tiempo de escapar y esconderse. Ha llegado la hora de morir como los samuráis de Kozuki Oden y arrastrar a Yonko con ellos en el proceso de esta batalla. El capítulo termina con esta gran escena, pero un dato importante que debes de tener en cuenta es que la próxima semana no hay descanso, por lo que espera el capítulo a menos de que pase algo inesperado, y si de ser ese el caso te estaré informando por aquí. Ahora, en otros asuntos, pudiste haber notado que lo hice un poco diferente en esta ocasión, mucho más resumido y con más mis palabras a diferencia de antes, que era más una narración del capítulo. Si no te ha gustado esta forma de hacer la reseña, por favor dímelo en los comentarios y lo volveremos a hacer como lo veníamos haciendo antes. Bueno, espero sus opiniones al respecto. Y por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand. Si te ha gustado el video, deberías de suscribirte para no perderte más contenido como este. No te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haya un nuevo video. Y si quieres apoyar a que este canal crezca un poco más, no dudes en compartirlo. Claro, si el video ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu like. Eso motiva mucho a seguir haciendo videos. Ahora sí, es hora de despedirnos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.